escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y todos los ministros de Estado pusieron a disposición sus cargos, según confirmó la titular de Trabajo, Ivonne Núñez. Esta decisión ocurre luego de las elecciones del pasado 13 de abril. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Lo anunciado, estamos en los estudios de FM Mundo con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hablar sobre los logros y pendientes de esta cartera de Estado. Se vienen además cambios en el gobierno. Doctora Núñez, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias a usted, y aquí estoy a las órdenes. Cuando usted dice los logros y los pendientes, hay muchos logros y también muchos pendientes. Sí, claro, por supuesto, porque el mundo laboral es muy dinámico. Y creo que he tenido la posibilidad de poner al debate grandes temas en materia laboral. Y eso a mí me satisface de gran manera. ¿Por qué? Yo he conversado con muchos ministros de Trabajo y si hay algo que me satisface es también haber conversado con el director general de la OIT, cosa que antes nunca sucedió por parte del Estado ecuatoriano. Y todos hemos coincidido en algo, en que es momento de, a partir de la 113ª convención de la OIT que se desarrollará en Suiza en el mes de junio, comenzar a hablar de la nueva cohesión social a nivel mundial. Y cuando hablamos de cohesión social vamos indudablemente a hablar no solo de los sectores que han sido excluidos durante muchos años al campo laboral activo, sino de las nuevas modalidades de trabajo. Y como Ministerio de Trabajo puse al país a discutir sobre estos temas. Por tanto, el Ecuador, quien represente en su momento como ministro o ministra de Trabajo, tiene ya un camino bastante allanado, porque los temas a discutirse que van a ser política internacional y que van a dar surgimiento a nuevos convenios de la OIT, el Ecuador los está poniendo ya en práctica. ¿Ha logrado conversar con el presidente Noboa luego de poner a disposición su cargo? Mire, el presidente Noboa conoce mi pensamiento y él sabe que yo soy una mujer de decisiones. No soy de ambajes. A la edad que yo tengo, estoy en servicios prestados, con servicios prestados en las funciones de ministra de Trabajo. Y yo le comuniqué, el día que usted sea reelecto, yo regresaré a mis funciones como magistrada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. ¿Quiere decir entonces que usted sale definitivamente? Sí, yo tengo tareas que seguir cumpliendo, no solo como magistrada, sino también en el campo académico. Y me satisface haber dejado un ministerio con acuerdos ministeriales muy claros, con los temas como, por ejemplo, haber incorporado la apelación en las resoluciones de trámite de visto bueno. Esto a mí me parece que es un cumplimiento no solo de mandato constitucional, porque la Constitución señala que se puede apelar resoluciones administrativas y resoluciones judiciales. Eso cambió la vida en el mundo de los vistos buenos. Haberle dicho al país que en el campo del sector público los obreros solo tienen la tutela del contrato colectivo, me llevó a tener certezas. Y hoy, dentro de esas certezas, puedo decirle al Ecuador que le ahorré al Estado más de 400 millones de dólares para que nunca más se vuelvan a negociar en los sectores estratégicos contratos colectivos. Eso se ha resuelto únicamente en el caso de CNEL. Perdóneme, yo gané en segunda instancia en el caso de SELEC una decisión de 200 millones que la venían ganando. ¿CNT? En CNT más de 30 millones de dólares que se han dejado de pagar. Y en el caso de CNEL, que además es un caso más, porque la Corte Constitucional ya se pronunció de hace tiempo atrás. Pero ¿y qué pasa con los daños colaterales, con el daño, con los efectos que esto ha tenido? Y hemos visto a muchos de los trabajadores, muchos de los cuales ni siquiera participaron activamente en estas acciones de protección, que usted bien sabe, fueron generadas, protagonizadas por la dirigencia sindical principalmente, y ya habrá también mucha tela que cortar respecto de cómo las consiguieron. Muchos de los trabajadores que recibieron estos beneficios de la contratación colectiva no los pidieron y ahora les piden que devuelvan. Perdóneme, déjeme decirle, la historia está contada de distintas formas y diferentes matices. Hay que leer la sentencia en su contexto y hay que leer la ampliación y la aclaración. En el párrafo 10 de esa sentencia se señala que los trabajadores destinaron un rubro muy importante, por encima de los 19 millones de dólares, al comité de empresa.
quiere decir que el comité de empresa tiene que devolver los 19 millones de dólares. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Bueno, eso es muy fácil, hay que cumplir con la sentencia. Y no es la primera vez que... La sentencia dice que devuelvan e incluso se habla de 36 meses. Bueno, 3 años. Hasta 3 años. Ya, pero no es la primera vez que la Corte ha dispuesto una devolución de valores. Esto es importante conocerlo. La Corte ya dispuso devolución de valores. ¿Cómo ejecutamos algo que de una u otra forma está causando algún nivel de perjuicio también a quienes no... A ver, los trabajadores... No vivieron estos beneficios. Los trabajadores como trabajadores no han sido perjudicados, porque los trabajadores son los que están amparados bajo el Código del Trabajo. A ellos no se les ha tocado absolutamente nada a nivel de CENEL. Las personas que se beneficiaron de servicio público son los de servicio público, que llegan a un número de 1.789 más o menos trabajadores. Entonces, a ellos hay que hacerles una división de lo que recibieron para los meses. Yo, de lo que conozco y he sido informada, no es verdad que en el mes de febrero se les haya hecho descuento alguno sobre los valores recibidos. No es verdad los testimonios que han circulado respecto no a es gente verdad que recibió cero en sus quincenas. Ellos venían recibiendo cero y yo he revisado los roles de pagos. La mayoría de pagos en esos roles de pagos que oscilan entre 300 y 500 dólares son a organizaciones sindicales y por otros rubros. A nadie, absolutamente a nadie, se le ha descontado valor desde el mes de febrero, menos en el mes de marzo, sobre valores percibidos por la obtención de las acciones de protección. No obstante, usted dice que serán los comités de empresa los que deban devolver esos recursos, tomando en cuenta que allí están también gran parte de estos aportes a los que... Bueno, que un poco era el fondo del problema, ¿no? Dice la sentencia 19.800.000 dólares. Si usted le resta ese valor a los 79 millones, es un rubro muy importante. Por eso cuando uno habla de números, habla de conceptos y habla de una sentencia de esta envergadura, hay que entenderla en todo su contexto. Habría que preguntarle a las autoridades que dirigen esta importante empresa que es CENEL, si ya hicieron la división y el resultado. Un plan de devolución. Plan de devolución. Si en las famosas mesas técnicas que han diseñado, ¿cuánto fue el valor que recibieron los trabajadores que fueron denominados como tales en el momento que se beneficiaron de la contratación colectiva? Porque aquí también hay un hecho de extremada importancia. Es decir, el número mayor de trabajadores no está en los servidores públicos que se trasladaron a Código de Trabajo, están en los obreros, y los obreros no son perjudicados con esta sentencia de la Corte Constitucional, que por cierto, ni el Ministerio de Trabajo ni el Gobierno Nacional intervino en la misma. Cuando yo asumí mis funciones como ministra de Trabajo, ya tenían esa sentencia y habían recibido esos valores. Yo lo que hice fue advertir que eso no se podía dar porque la Corte Constitucional ya había emitido sendas sentencias. Y más aún, en un caso de posible traslado de más de 1.800 trabajadores de SELEC, yo impedí como ministra de Trabajo la erogación de 200 millones de dólares que venían ganando en primera instancia. Por eso puedo decir que al país yo le he ahorrado esos valores. ¿Por qué? Porque ya no se va a seguir pagando, en el caso de CENEL, valores que no corresponden. Para hacer ese tipo de pagos hay que reformar la Constitución y también reformar la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Y aquí hay un adicional, licenciado Yepes. Ya los trabajadores se organizaron en un movimiento, los trabajadores eléctricos de todo el país, en un movimiento que le denominaron Enlace, y le pidieron a la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 26. Y la Corte Constitucional el año pasado, en el mes de junio, les dijo que el artículo no era inconstitucional. Y permítame decirle, es decir, el camino estaba debidamente delineado por parte de la Corte Constitucional. A propósito de esto, hablamos entonces de todavía un
pendiente que queda en el Ministerio de Trabajo, y me refiero concretamente a que los dirigentes que protagonizaron esto siguen allí, los dirigentes que estaban capitaneando todas estas acciones en varias empresas públicas siguen allí. Bueno, el Ministerio de Trabajo ha establecido que, y lo planteó mediante una propuesta de reforma, y la reforma se presentó ya por parte de unos asambleístas de la provincia de La Suay, Adrián Castro, uno de ellos, de la bancada ADN, que los dirigentes en el movimiento sindical a nivel nacional, al igual que en las centrales sindicales, no pueden permanecer por más de 2 periodos, y tiene que haber alternabilidad en la dirigencia con la concurrencia de mujeres. Hasta que ocurra eso, ellos van a seguir allí. Bueno, ese es un pendiente de legislar. ¿Durante su gestión ha sido un dolor de cabeza, Recha? No, para mí no es dolor de cabeza. Primero, ningún problema, porque la inteligencia está definida como la capacidad de resolver problemas. Y yo, todos los problemas que me fueron presentados, les presenté decisión. El señor a quien usted acaba de nombrar no puede hablar a nombre de los trabajadores sindicalizados por una sencilla razón. Lo tiene prohibido por mandato legal. Él es delegado de los trabajadores. Lo hizo incluso al otro día de la sentencia de la Corte Constitucional. Ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y como tal debe hablar. Pero como nosotros tenemos un país donde se ven aberraciones y también se ven atrevimientos. Incluso ha llamado a la resistencia. Bueno, puede que haya llamado a todo aquello, pero las historias se cuentan al final. Se cuentan cómo inicia. No hay el final de esta historia. No, absolutamente para nada. Pero yo como ministra de Trabajo me siento muy satisfecha, porque creo que en pocas semanas, además, la Contraloría General del Estado dará el informe preliminar del examen de los 4 contratos colectivos. El Ministerio de Trabajo entregó toda la información, y permítame decirle, la Corte Constitucional incluso dejó sin efecto una resolución del Ministerio de Trabajo, no bajo mi administración, sino bajo otra administración, relacionada a que habían hecho del Ministerio de Trabajo el espacio para resolver mediante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje contratos colectivos en el sector público sin los dictámenes del Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy le puedo decir como ministra de Trabajo que todos los contratos colectivos en el sector público que se han suscrito hasta la semana pasada gozan del dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas. No cuesta dolor. No obstante, y con eso cierro esta parte, tema nada más, los contratos colectivos siguen como tal, en el caso de CNEL, con los mismos excesos. Bueno, eso dependerá de quien le toque. Porque en este momento. No ha cambiado. En este momento, primero cumplirlo. Y segundo, mire, la ley es clara, por eso hay que conocerla para poderla poner en vigencia y actuar. Tienen que pedir una revisión, porque yo tengo contratos colectivos en el sector público que tienen que estar regulados de acuerdo a lo que dice mandato constituyente 2. Nos dijo, 4. Vamos a pedir la revisión de los contratos colectivos. Se queda ese pendiente. Se queda ese pendiente porque no depende del Ministerio de Trabajo, al no ser yo la suscriptora, pero yo les he pedido a los ministros. Es la autoridad del Ministerio de Trabajo, sí, pero yo, la que suscribió en su momento. Pero nosotros no suscribimos como ente, suscribimos como parte de la negociación, pero no somos los que damos el visto bueno. Trabajadores. Claro, entonces los ministros saben lo que tienen que hacer. Las autoridades que ocupan cargos de gerente saben lo que tienen que hacer. La responsabilidad es de ellos. El ministerio les ha dejado acuerdos ministeriales debidamente analizados con los artículos textualizados. ¿Usted se ha referido a los logros, también a los pendientes errores? No, todos los días se cometen errores. Yo he tenido que rectificar. ¿Lo de Verónica Abad ha sido un error? No, de ninguna manera. ¿El sumario No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Ni el sumario administrativo. No fue avalado por ninguno de los constitucionalistas, podía creer lo que estaba pasando. Bueno, mire, constitucionalistas todos dicen que conocen la Constitución, pero yo les puedo decir algo. La Corte Constitucional, que examinó el acuerdo ministerial 175, no lo declaró inconstitucional. Lo que dijo que había que agregarle al artículo 2 una excepcionalidad para los servidores públicos, como dice la LOCEP, de elección popular. Por tanto, yo he cumplido con lo que dice la ley. El sumario finalmente no estuvo bien planteado. Bueno, mire, todo sumario administrativo. Pero no hay que hacer un mea culpa allí. No, de ninguna manera. Yo le voy a decir algo. ¿Quién le dijo al Ecuador que había que derogar la LOCEP? Yo, ministra de Trabajo.
Y lo dije desde enero del 2024. Y le puedo señalar no solamente que la LOCE debe ser derogada. No se ha derogado. He dicho que en el Ecuador hay que tener un solo código de trabajo donde estén trabajadores del sector público, el trabajador del sector privado. Creo que en algún momento, si no se deroga el código de trabajo, va a seguir teniendo reformas como la que yo estoy planteando en este momento para la jubilación patronal. Si tuviera la posibilidad, ¿usted volvería a sumariar a Verónica Abad? Bueno, a mí no me dieron la orden de sumariarla. Una jueza de apellido Mayorga le dijo al Ministerio de Trabajo, a quien sustanciaba, que tenía que hacerlo. Lo que se cumplió fue con una orden constitucional. Pero yo sí creo que las personas de elección popular, en este caso un alcalde, un prefecto, también tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico administrativo. Pero no es necesariamente lo que uno puede creer. Bueno, mire, el gran problema de la legislación nacional del ordenamiento jurídico es que son hechos o son formulados más por populismo que técnicamente. No responden a realidad. Y eso es un gravísimo problema, como el caso de la jubilación patronal. Todos los trabajadores se quejan de que los despiden cuando llegan a los 19 años de servicio o de trabajo en una empresa particular. Yo les digo, muy bien, les doy la razón. Solo el 4% de los trabajadores que pasan los 25 años en una empresa privada gozan de la jubilación patronal. Estoy como ministra de Trabajo entregando una solución que además... ¿Qué es cuál? Que la jubilación patronal tenga aporte de los empleadores y de los trabajadores para ese fondo, que lo deben percibir como jubilación patronal, que es independiente de la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una especie de cesantía. Sí, pero patronal. Porque usted me dice ahorita el tema de cesantía y me lleva a mí a señalarles los graves problemas que hay en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una de las razones del gran problema del seguro para no tener los recursos con los que gozaba antes es haber quitado la posibilidad del aporte de la cesantía anualmente, porque vistieron al sueldo diciéndole que reciba usted mensualizado sus décimos y el fondo de reserva, de tal manera que este fondo de reserva, que hace el gran monto económico del trabajador, el gran sustento de soporte de su jubilación, ha ido disminuyendo. Yo creo que ese tipo de hechos que tienen un impacto económico a futuro deben ser debidamente debatidos y discutidos. Qué pena que hayan pasado en el momento en que se lo implementó, porque se rompió la esencia del derecho, la naturaleza del 13º, del 14º y del fondo de reserva. Bueno, eso hay también hay algunos cambios en la seguridad social que seguramente están o deberán proponerse ya para los próximos meses. Ministra, no quiero despedir la entrevista sin antes preguntarle qué es lo que va a ocurrir entonces, cuál debería ser la prioridad de la siguiente autoridad, ahora que usted nos ha confirmado que dejará definitivamente. Bueno, continuar con la ruta de la empleabilidad. Puedo decir que me siento muy orgullosa que con la ruta de la empleabilidad nosotros recorrimos más de 30.000 kilómetros en el Ecuador. Fuimos a grandes empresas, conversamos con los empresarios, vimos sus comportamientos de producción, de productividad, y nos inyectaron más fuentes de trabajo. No hay que tener miedo conversar con los empresarios, no hay que tener miedo bajar, como se dice ahora comúnmente. Yo no soy muy afín a expresar esta definición que le llaman ir a territorio. Yo creo que ir a las fuentes de empleabilidad. Yo he generado empleabilidad como parte de la política de la empleabilidad del presidente Daniel Noboa. Más de 250.000 registros de contratos válidos de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Pero falta mucho. Claro, falta mucho porque el desempleo es muy alto, pero antes no hubo una política de seguimiento. Hoy el Ecuador, en este mes de abril que está por terminar, puede conocer cuáles son las empresas y los valores que por incentivos tributarios generados con la ley de empleabilidad obtuvieron como beneficios económicos todas las empresas, que son más de 30.000 empresas que se beneficiaron con estos incentivos tributarios. Quien asuma la dirección de la política laboral desde el Ministerio de Trabajo debe continuar con la política de empleabilidad. Yo dejo empleabilidad con ruta
de migración circular. He conversado ya con varios países. El último grupo de jóvenes que se fueron a trabajar a España ascienden a 320 jóvenes de la provincia de Imbabura. Tomé contacto con varios países y se está trabajando con migración circular. Yo creo que esta es otra forma de empleabilidad. Y hay una forma que indudablemente... Lo óptimo es que trabajen acá. ¿Cómo? Lo óptimo es que trabajen acá. Sí, pero mientras yo no tenga espacio laboral y se me presente la movilidad laboral que está avalada por Naciones Unidas, porque trabajamos de la mano con ellas, no hay que desaprovecharla, porque además vienen con formación tecnológica. La semana pasada se presentó ya el programa con Atlantic University. Este es un programa muy importante porque son 27 millones que entrega el Banco Interamericano de Desarrollo para empleabilidad tecnológica. Y la otra gran empleabilidad será la empleabilidad de las obras de infraestructura. ¿Queda sólida su relación con el presidente? No, yo le tengo muchísimo respeto al presidente. Pensábamos que iba a estar en la lista del viaje. No, el Ministerio de Trabajo no es parte de la lista. Usted es inteligente, puede confirmar quiénes se quedan como ministras y ministros, como se dice comúnmente en la actualidad. Yo no soy muy afín a eso, yo siempre digo ministros. Suya. Es una decisión mía, yo se la dije al señor presidente y me voy muy feliz. Me voy muy feliz porque puedo caminar por las calles del país con la felicidad y el trabajo realizado. Regreso a mi cargo de magistrada, donde estuve 10 años, así que también estoy feliz de volver a mi puesto laboral. Y allí le estaremos también molestando seguramente. Por supuesto, y créame que voy a hacer opinión permanente en el tema de la jubilación y en los temas que me competen opinar. Siempre lo hice antes de salir de allí, nunca tuve llamados de atención y creo que voy a ser siempre una persona que va a estar pendiente de lo que pase en el mundo laboral. Ministra, gracias. No, gracias a usted. La abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, saliente en este caso, entendemos así, de acuerdo a lo que se ha informado, su disponibilidad del cargo la ha puesto al presidente de la República y ha dicho que regresará a sus funciones anteriores, hablando también sobre los logros y pendientes del Ministerio de Trabajo y algunos de los cambios también que se anuncian. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.